Bienvenidos a este espacio de reflexión y fe. La historia que están a punto de escuchar es un recordatorio de que Dios bendice a quienes, con un corazón humilde, buscan la sabiduría en el trabajo, la constancia y la caridad. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, les invito a abrir su corazón. Si este mensaje resuena en ustedes, compartirlo con alguien que lo necesite es una forma de sembrar una semilla de esperanza, así como lo hicieron nuestros protagonistas. Que la bendición de Dios acompañe cada uno de sus pensamientos y acciones. Comencemos. Dicen que hay silencios que pesan más que 1000 palabras y amaneceres que no traen luz, sino el peso del cansancio acumulado. Así era la vida en San Miguel del Río, un pueblo anclado entre colinas resecas y caminos de tierra, donde el viento levantaba un polvo antiguo que parecía negarse a dejar que el tiempo avanzara. En una de esas calles, donde las casas se sostenían más por fe que por cimientos, vivía Miriam, una joven huérfana que había aprendido a sobrevivir desde niña. Del rostro de su madre apenas guardaba un vago recuerdo, y de su padre, solo los rumores de un hombre que un día prometió volver y jamás lo hizo. Miriam no conocía el lujo, pero entendía a la perfección el valor del trabajo. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, encendía su pequeño horno de barro, uno que ella misma había reconstruido con sus propias manos. Lo hacía en un silencio casi sagrado, acompañada solo por el crepitar del fuego y el despertar de las aves. Su pan no era perfecto, pero tenía un ingrediente secreto que nadie más poseía. Quien lo probaba, decía que sabía a consuelo, a una esperanza tibia en medio del frío de la vida. Al otro lado del pueblo vivía Elías, un joven de mirada serena y hombros fuertes. También él era huérfano, criado por un anciano sacerdote que lo encontró abandonado en las puertas del templo. De él aprendió a leer las escrituras, a orar con el corazón y a no rendirse cuando la vida se ponía cuesta arriba. Elías trabajaba en lo que podía, cargando costales en el molino o reparando techos ajenos, pero su verdadera pasión era ayudar en el horno comunal del pueblo. Fue allí, entre el aroma de la harina y el calor de la leña, donde conoció a Miriam. El primer día que la vio, ella estaba cubierta de harina hasta el cabello, con las manos enrojecidas por el fuego y una luz de agotamiento en los ojos. «¿Te ayudo?», preguntó él con timidez. «Si quieres, pero no tengo con qué pagarte», respondió ella sin levantar la vista. «No vine a cobrar, vine a aprender», dijo él con una sonrisa que iluminó el lugar. Desde ese día, cada amanecer los encontraba juntos. Ella amasando, él avivando las brasas. Apenas hablaban, pues en el silencio de los que han sufrido, las manos y las miradas dicen más que las palabras. Compartían una misma fe, la fe de los que lo han perdido todo, pero se niegan a perder la esperanza. Poco a poco, entre ellos nació un sueño, abrir una pequeña panadería propia. Un lugar que llamaron en sus corazones la esperanza. Un refugio donde el pan no solo alimentara el cuerpo, sino también el alma. Y el primer pan de cada día, agregó Elías con convicción, será para quien no pueda pagarlo. Así, lo poco que Dios nos dé, lo compartiremos. Pero en San Miguel del Río, los sueños no se horneaban con facilidad. En el pueblo vivía también Rubén, el hijo del comerciante más rico, un joven arrogante que se reía al verlos trabajar. «Miren a los dos pobres, creyendo que la fe se come», decía con desprecio. Elías bajaba la cabeza, pero Miriam le sostenía la mirada. «Al menos nuestra fe no se pudre, Rubén», respondía ella con calma. «No como el orgullo». Los meses pasaron, llenos de trabajo incansable y sacrificio. Ahorraban cada centavo, a menudo comiendo solo los restos de pan que no se vendían. Por las noches, oraban frente al horno apagado, pidiéndole a Dios no milagros, sino fuerzas para continuar. Una noche,
mientras el viento soplaba con fuerza, Elías confesó su duda: a veces, Miriam, pienso que el silencio de Dios es demasiado largo. Ella lo miró, y con una sabiduría que parecía no corresponder a su edad, susurró: quizá ese silencio es para ver si seguimos creyendo, incluso cuando no lo oímos. Aquella misma noche, sin que ellos lo supieran, el destino comenzó a moverse. Al amanecer, Miriam encontró una nota entre los ladrillos del horno. Decía: cuando el pan se hace con fe, Dios lo multiplica. No dejen de amasar. No tenía firma, solo una pequeña cruz dibujada al final. Esa nota renovó sus fuerzas. Desde ese día, el pan que salía de sus manos parecía distinto, más dorado, más liviano. El rumor se extendió: el pan de Miriam y Elías tenía algo especial. Incluso Rubén, el arrogante comerciante, se acercó un día. «Dame uno de esos panes milagrosos, a ver si me cambia la suerte», dijo burlonamente. «No te cambiará la suerte», respondió Elías con serenidad, «pero tal vez te cambie el corazón». Pero la verdadera prueba estaba por llegar. El viejo horno comunal comenzó a agrietarse, la leña húmeda no encendía y las lluvias arruinaron las ventas en la plaza. Por primera vez, Elías sintió que su fe se deshacía. «No sé cuánto más podremos aguantar», dijo, con la voz rota por la desesperación. Miriam, sin dejar de amasar el último puñado de harina, respondió: «Lo que Dios quiera. No empezamos esto para rendirnos ahora. Cuando el pan se quema, no tiras la masa, la vuelves a amasar». Sus palabras lo sostuvieron. Al día siguiente, bajo un cielo gris, Miriam salió con la canasta casi vacía. No había nadie en el mercado. Cuando estaba por regresar, vio a una anciana temblando de frío junto al pozo. Sin dudarlo, le ofreció el único pan que tenía. «No tengo con qué pagarte, hija», dijo la mujer. «No le estoy vendiendo, abuela. Le estoy compartiendo», respondió Miriam. La anciana tomó el pan y dijo unas palabras que resonarían en su alma para siempre: «Cuando compartes en la escasez, el cielo te toma la medida del corazón». Esa noche, alguien golpeó a su puerta. Era un campesino que traía un saco de harina. «Me envía la anciana del pozo», dijo. Dijo que la llamarían la madre de los panes y que les haría falta. Nadie sabía quién era esa misteriosa mujer, pero esa noche, el pan que hornearon olía a gratitud. El rumor de su pan divino creció, atrayendo gente de otros pueblos. Una tarde, Elías miró a Miriam, con el rostro enrojecido por el calor del horno, y comprendió. «Tal vez Dios nunca estuvo en silencio», dijo. «Solo hablaba en el idioma del fuego». «Entonces sigamos escuchando», sonrió ella. «A veces, el milagro está simplemente en seguir adelante». Pero la noche más oscura siempre llega antes del amanecer. Llegó un invierno crudo, y con él, una nueva prueba. Una mañana, una mujer de apariencia sabia y serena, cubierta con un rebozo gris, se les acercó. Se presentó como Sara. Compartieron el poco pan que tenían, y ella les habló con una voz que parecía contener la sabiduría de los siglos. «La bendición no llega cuando el pan sale del horno», les enseñó. «Llega cuando separas la primera pieza y la entregas sin esperar nada a cambio. La fe no se mide por lo que das cuando te sobra, sino por lo que compartes cuando te falta». Sara les confió un secreto antiguo para prosperar: 3 cosas que no se compran con dinero: constancia, gratitud y disciplina. De cada 10 panes que horneen, les dijo, 1 debe ser para quien lo necesite. Y de cada 10 monedas que ganen, 1 deben guardarla para sembrar en la esperanza. Guárdenla como si fuera sagrada, y verán cómo crece lo invisible. Antes de irse, les dejó un saquito con unas pocas monedas antiguas. «No es limosna»,
es un recuerdo. Es la semilla. Devuelvo al camino lo que un día el camino me dio a mí. Esa noche, Miriam tomó una de esas monedas, la envolvió en un paño y la guardó en una vasija de barro. Esta será nuestra semilla, dijo. Y Elías asintió, y que Dios sea quien la haga crecer. Desde ese día, su rutina cambió. El primer pan de la jornada era siempre para el primer hambriento que aparecía. Y cada noche, sin falta, una moneda iba a la vasija. Y el milagro ocurrió. No como un relámpago, sino como la masa que leva, lentamente, en silencio. El fuego del horno parecía arder con más fuerza, el pan se vendía más rápido y la vasija, poco a poco, se fue llenando. Llegó un tiempo de escasez, cuando la harina faltaba en todo el pueblo. Solo les quedaba para 3 panes. Hagamos 2 para vender y 1 para dar, decidió Miriam. Dar cuando no tenemos, dudó Elías. ¿Y si el milagro empieza justo cuando uno deja de calcular?, respondió ella. Y así fue. Dieron el primer pan a una madre con su hijo, refugiados de la tormenta. Al día siguiente, un mercader de paso probó su pan y les hizo un pedido para la gran feria de la ciudad. A partir de ese momento, el horno nunca más se apagó por falta de trabajo. Pasaron los años. El humilde horno se convirtió en el corazón del pueblo, un lugar al que llamaron Casa de Amanecer. Un día, un hombre con la ropa sucia y la mirada perdida golpeó la puerta. Era Rubén, el que se había burlado de ellos. No vengo a pedir pan, dijo con la voz quebrada. Vengo a pedir perdón. Aquí nadie pide perdón, hermano, le dijo Elías, abriendo la puerta. Aquí se empieza de nuevo. Rubén se quedó a trabajar con ellos, y fue él quien una mañana descubrió el mayor de los milagros. El horno nunca se apaga, dijo asombrado. Cada mañana, cuando llegamos, el fuego ya está encendido. Miriam sonrió, mirando al cielo. El fuego de Dios nunca se apaga, dijo con ternura. Vive en las manos que trabajan con fe y en el corazón que comparte con amor. El horno se convirtió en refugio para huérfanos, viudas y hombres sin rumbo. Miriam y Elías, ya ancianos, habían cumplido su sueño. Una madrugada, Miriam partió en paz, con una sonrisa en el rostro y las manos aún con restos de harina, como si hubiera amasado hasta el final. Elías y Rubén continuaron su labor, enseñando a las nuevas generaciones. Y cada nuevo aprendiz, antes de empezar, toca la vieja vasija de barro, ahora llena, y susurra una oración: gracias por este pan, Señor. Gracias por recordarnos que los milagros nacen del esfuerzo y la fe. Dicen que el fuego de aquel horno nunca se ha extinguido. Y que en las noches tranquilas, el viento trae el eco de 2 voces, una que reza y otra que ríe, amasando desde el cielo el pan del alma. La historia de Miriam y Elías nos enseña que el milagro que esperamos a menudo ya está en nuestras manos. Solo necesita fe para empezar, trabajo para moldearlo y un corazón dispuesto a compartirlo. Que esta historia encienda una luz en su camino. El milagro que buscan no está lejos, reside en la fe con la que trabajan y en el amor con el que comparten. Que Dios bendiga sus manos, sus hogares y sus corazones. Amén.